que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. Qué bueno y delicioso es poder estar conectados en esta hora a través de este medio. Sé que hoy será un día de mucha bendición para ti en este tiempo con Dios. Prepara tu corazón porque Dios trae una palabra hoy directamente hasta tu alma que transformará todo tu ser. Sé que estás conectado y estás atento a la voz de Dios en este día, en este tiempo con Dios. Hoy traigo un tema muy especial para todos los padres de familia. Este tema es enfocado en los padres de familia y aún aquellas personas que no tengan hijos, pero pronto serán padres o en algún momento de su vida serán padres. Amado, quiero que sostengas bien tu corazón porque Dios va a mover todas las fibras de tu ser. El tema de hoy es el poder del ejemplo. Escúchame bien, el poder del ejemplo. ¿Cómo estamos siendo como padres? ¿Qué ejemplo damos nosotros ante nuestros hijos como esposos? ¿Qué ejemplo damos ante la sociedad como cristianos? El poder del ejemplo. Este es el mensaje de hoy en Tiempo con Dios. Pero antes de ir al tema, quiero que veas y oigas atentamente este video que Dios ha preparado para ti. Es una canción de Dani Berríos que se titula Señor, yo quiero ser como tú. Quiero que la escuches y ya regresamos en este Tiempo con Dios. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser
porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como Dios, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como Dios, porque Él quiere ser como Hermosa canción de Dani Berrío. Señor, yo quiero ser como tú. Qué bendición, mi amado, que podamos estar conectados en este tiempo con Dios, en este estudio bíblico. Yo quiero que como esencia bíblica, como base del texto que vamos a trabajar hoy, quiero que vayas al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y quiero que te ubiques en el versículo número 2. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 2. Y dice la palabra del Señor así. Dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Y está hablando Jesús a sus discípulos acerca de su entrada triunfal a Jerusalén. Y dice la palabra, y un pollino con ella, desatadle y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Escúchame bien, quiero volver a hacer énfasis en el versículo 7. Dice la palabra del Señor que trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El versículo 8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Amén y amén. Amado, el versículo número 7 y el versículo número 8 del Evangelio según San Mateo nos trae una revelación especial acerca del poder del ejemplo. Escúchame bien. Los discípulos dieron ejemplo a una multitud cuando ellos tomaron sus mantos y los tendieron para el servicio de Jesús.
Nadie le había dicho a esta multitud que estaba en Jerusalén que tendiera sus mantos o cortara ramas como era digno de un rey. Lo primero que ellos vieron fue el ejemplo de los discípulos que acompañaban a Jesús. Ellos le dieron ejemplo a todas las demás personas que estaban atentas. Ellos miraban cuál iba a ser su actitud. Y conforme a su actitud y su ejemplo, ellos continuaron ese mismo camino. La Escritura dice que los discípulos tomaron sus mantos y los pusieron sobre el pollino y sobre el asno. Fueron tendidos los mantos. Y el verso 8 dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos. Ese es el poder del ejemplo. Amado, estamos viviendo tiempos en los cuales el Evangelio de Jesucristo necesita predicarse más con el ejemplo que con las palabras. El poder de Dios está reflejado en el ejemplo. Y esto me recuerda una historia acerca de una convención de cangrejos que se hizo en lo más profundo del mar. Se habían reunido cangrejos de agua dulce como de agua salada, de los lagos más tranquilos como del océano más impetuoso. Y la reunión comenzó en donde el líder principal de los cangrejos y el más anciano dijo que estaba cansado de que todas las personas los tomara a ellos como mal ejemplo. Escuchaba ese cangrejo que en todo lugar donde se hablaba de cangrejos solamente se hablaba para hablar de malas cosas. Que somos como los cangrejos que caminan hacia atrás, se refería a ese líder en aquella reunión. De repente, uno de los cangrejos más jóvenes levantó la mano y le dijo al anciano cangrejo y líder de la reunión: ¿qué propones para que las cosas sean cambiadas? Dijo: es difícil que nosotros podamos aprender porque somos muy ancianos, pero los jóvenes cangrejos, los más niños, podrán aprender si sus madres y sus padres les enseñan a caminar hacia adelante y ya no caminar hacia atrás. Entonces, dijo el anciano cangrejo, ya nadie más nos tomará como mal ejemplo. Si cambia nuestra futura generación y de ahí en adelante, toda circunstancia será diferente. Les pareció bien a toda la asamblea de cangrejos y decretaron por unanimidad que todo padre y toda madre cangrejo tendría que enseñar a sus bebés cangrejos a caminar hacia adelante. Y esto comenzó a hacerse. Los padres, con mucho amor, tomaban las patas de sus pequeños hijos y las madres de la misma manera y las ponían caminando hacia adelante, movían una pata con mucho amor, le movían la otra con mucho amor, hasta que ellos comenzaban a dar pequeños pasos hacia adelante. Una vez los padres cangrejos soltaban las patas de sus hijos, caminaban hacia atrás. En una oportunidad, un cangrejo muy pequeño, pero muy curioso e inteligente, dijo esta palabra. Dijo: no entiendo por qué ellos nos enseñan a caminar hacia adelante, pero ellos continúan caminando hacia atrás. Es curioso lo que esto es para nosotros difícil, para ellos es aún más difícil. ¿Sabes, mi amado? Se hizo nuevamente la reunión de cangrejos y se llegó a una conclusión en el cual los cangrejos dijeron: por esta razón, por la cual nosotros los padres no podemos darles ejemplo a nuestros jóvenes, jamás la nueva generación podrá caminar hacia adelante. Y cuenta la leyenda que por eso aquellos cangrejos, estos crustáceos, estos animales, no caminan hacia adelante, sino caminan hacia atrás. Esto simplemente es una leyenda o una fábula, un cuento que ha sido tomado para ilustrar sobre el caminar de los cangrejos en muchos lugares del mundo. Pero es una realidad. Hay padres y madres que caminan como cangrejos y pretenden que sus hijos caminen hacia adelante. Los cangrejos caminan hacia atrás, pero nosotros vemos otros animales como el búfalo o el león, los cuales somos comparados nosotros en la Biblia con ellos, que caminan hacia adelante. La carta del apóstol Santiago en el capítulo número 1 y en el versículo número 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Amado, el hermano del Señor Jesucristo, el apóstol Santiago, hace una clara referencia acerca de ser hacedores de la palabra.
es decir, personas que ejecutan el mandamiento divino. Existe una frase que en los tiempos de Roma, para la época de la conquista del tiempo romano en Jerusalén, se utilizaba constantemente y era exempum docet. Exempum docet, que quiere decir el ejemplo enseña, el ejemplo enseña. El profesor Dale Carnegie escribió: el ejemplo es casi lo único que enseña. Amado varón que me estás oyendo, tú como padre eres responsable ante tus hijos, y tú mujer que me estás oyendo, tú como madre eres responsable ante tus hijos, y no solamente ante sus hijos, sino ante Dios, de todo lo que ellos hagan. Una de las formas que van a aprender los jóvenes y los hijos es a través de la imitación. Quiero que recuerdes por un momento cuando viste a tus hijos ponerse la cartera de mamá, en el caso de las mujeres, ponerse los tacones y comenzar a maquillarse siendo muy niña. Esto es porque en algún momento vio a mamá hacer esto. O es como el pequeño niño que ve a su padre médico, el cual tiene una bata de médico, el cual tiene su fonendoscopio y sus diferentes instrumentos para la medicina. Yo he visto niños que en este caso también les gustaría y se la ponen la bata del papá y cogen los elementos y juegan a ser papá, juegan a ser médico. Pero también he visto ejemplos terribles. En una oportunidad vi unos niños que estaban jugando a ser borrachos. Ellos tomaban pequeñas copas de plástico y servían agua y decían que era alcohol, que era aguardiente. Otros niños decían que era whisky y otros que era vino. Tomaban palos del suelo o pequeñas ramas y jugaban a que eran cigarrillos. Mis amados, lo más claro, lo más obvio es que el futuro de estos niños está siendo trazado por sus padres desde temprana edad. Nosotros, mis hermanos, no podemos ser ingenuos en pensar que lo que nosotros hagamos, nuestros hijos no se verán afectados. A pesar de nuestras buenas intenciones y nuestras lindas palabras hacia nuestros hijos, lo que verdaderamente va a educar a las demás personas es el ejemplo. Escúchame bien, el ejemplo. Por eso el mensaje de esta hora es el poder del ejemplo. Jesús mismo lo enseñó dando ejemplo en cada área de su vida. Jesús caminó en santidad, mostrándonos ejemplo para que tú y yo camináramos en santidad. Jesús, como ejemplo, fue a las aguas bautismales. En el Evangelio según San Mateo lo encontramos en el capítulo 3 y en el versículo 13, en donde le dijo al mismo Juan, su primo, a Juan el Bautista, que era necesario porque así convenía que se cumpliera la justicia. Pero esto era un gran ejemplo que estaba dando Jesús para todos los futuros cristianos que vendrían en toda la humanidad. Que debemos descender a las aguas porque Cristo descendió a las aguas bautismales. Jesús nos dio ejemplo perdonando a los que habían ofendido, herido y lacerado su vida, para que tú y yo pudiéramos perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Mi amado, la pregunta es: ¿qué ejemplo estás dando como esposo y tus hijos qué están viendo en tu vida como esposo? Lo más seguro es que tus hijos tendrán un hogar espejo, escúchame bien, un hogar reflejo del hogar que están viendo en estos momentos en tu casa. El patrón de los divorcios se repite mucho en los hogares de nuestra nación. Pero ¿por qué, pastor, se repite tanto el patrón de los divorcios? Es muy sencillo. Cuando nosotros no hemos enseñado a nuestros hijos a través del ejemplo a respetar a nuestras parejas, a ser tolerantes, a esforzarnos, a cuidar el hogar y a cuidar el matrimonio, lo más seguro es que los hijos repitan ese patrón, porque ellos usarán la excusa de que si mi mamá o mi papá lo hicieron y pudieron separarse y salir adelante, frases como esa, entonces yo también puedo. Pero qué bueno podría ser que nuestros hijos digan: mi padre y mi madre se esforzaron y buscaron a Dios y lucharon hasta el final para tener un matrimonio hasta la misma muerte. Amado, ¿qué ejemplo estás dando como padre en la casa?
En una oportunidad se me acercó un niño de escasos 5 años y me dijo: pastor, ¿por qué no se viene a vivir a mi casa? Y yo le pregunté que por qué él quería que yo me fuera a vivir a su casa. Y él me dijo: pastor, mi papá, cuando usted está presente, es muy tierno. ¿Sabes? Esto es muy fuerte, pero es una realidad. Hay padres que delante de sus autoridades espirituales en la iglesia o delante de sus jefes en el trabajo son los mejores esposos, los mejores padres, las mejores esposas y las mejores madres. Pero una vez se han alejado de esa persona o de esa situación o circunstancia, cambian totalmente. Dan un giro de 180 grados y la inmundicia, la inmoralidad, el temperamento explosivo, las malas palabras, los malos tratos, el descuido salen a flote. Mis amados, es tiempo que nuestros hijos vean ese gran ejemplo. Todo niño tiene un superhéroe. Todo niño sueña con ser como el héroe que está de moda. Pero todo niño ve a sus padres como un superhéroe. ¿Sabes? ¿Qué niño no ha visto a su papá como el superhéroe más grande de todos? Papá es grande, papá es fuerte, papá es un hombre fuerte. Yo decía cuando estaba en el jardín con los otros niños: mi papá es Rambo. Mi papá puede levantar casas, mi papá puede derrotar todos los monstruos marinos que existen. Porque los niños ven a sus padres, escúchame bien, como superhéroes. Pero ¿qué clase de superhéroe estás siendo tú? ¿Eres un superhéroe o eres un villano ante tus hijos? ¿Tus hijos anhelan que llegues a casa o tus hijos quisieran que no llegara el tiempo de que tú regreses de tu trabajo? Amado, este es el tiempo de ver el poder del ejemplo en nuestras casas. Este estudio bíblico no es casualidad que el Señor lo haya puesto delante de ti en esta hora. Por eso quiero que me acompañes a la carta a los Filipenses. Acompáñame a la carta a los Filipenses, capítulo número 4. Carta a los Filipenses, capítulo número 4. Y quiero centrarme en el versículo número 9. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 9, dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Quiero volver a hacer énfasis en esas 4 áreas que están en el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Qué es lo que están aprendiendo tus hijos de ti? ¿Cuál es tu vocabulario? He escuchado padres que se alegran cuando sus hijos dicen malas palabras. Ellos les da risa. Escúchame bien, nunca te rías cuando un hijo tuyo diga una mala palabra. Esto será una aprobación instantánea y quedará grabado en su corazón y en su mente que hay una aprobación delante de sus padres. ¿Qué está aprendiendo tu hijo de ti? ¿Está aprendiendo que debemos guardar el día para el Señor y congregarnos muy juiciosos en nuestras iglesias? ¿O que es muy fácil dejar de ir por cualquier circunstancia? Trabajo, clima, persona, situación, etc. Lo más seguro es que tu hijo, cuando crezca, no tenga muchos deseos de ir a la iglesia o busque pretextos y excusas como los padres las han buscado. ¿Qué están aprendiendo tus hijos de ti? ¿Están aprendiendo a trabajar laboriosamente con sus manos o están viendo unos padres que la verdad no quieren trabajar mucho, sino vivir de otras situaciones? La única manera para que levantes hijos trabajadores es que tú seas un padre ejemplar, un padre de trabajo. Nunca me olvidaré de las palabras de mi propio padre que decía: mi papá me enseñó a trabajar. Esto es una bendición, mi amado, y es el principio que el Señor nos enseña a través del ejemplo. ¿Qué
estás recibiendo? ¿Qué están recibiendo tus hijos de ti? Porque la Escritura dice lo que aprendisteis y recibisteis. ¿Qué instrucción están recibiendo tus hijos de ti? El libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, nos habla del gran mandamiento. Hay un mandamiento para el pueblo de Israel que es el gran mandamiento. Es el Shema para el pueblo de Israel. Él oye, él escucha, el cual dice que el Señor nuestro Dios es uno. Y el verso 5 del capítulo 6 de Deuteronomio dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y dice la Escritura: y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Amén y amén. Tus hijos tienen que estar recibiendo de ti la instrucción divina. Es la responsabilidad de los padres enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Una aflicción muy grande que yo tengo es ver cómo los padres no le enseñan ni siquiera a sus hijos a orar antes de comer. A veces veo que les colocan la mesa, les sirven en el comedor y todos comen rápidamente, uno por un lado, otro por otro lado, pero nunca hay un momento de quietud, así sea un minuto, para agradecerle al Señor por los alimentos. Pero qué bendición cuando llegamos con mi esposa a algún hogar y vemos que antes de orar, los padres les enseñan a sus hijos a orar. Esto es poder de Dios. ¿Qué más están recibiendo tus hijos de ti? ¿Tus hijos están recibiendo amor? ¿Estás dando ejemplo de ternura, de dedicación y de detalles? ¿Qué ejemplo están viendo tus hijos en el trato hacia sus padres uno con el otro? ¿Están viendo tus hijos que eres un gran esposo o que eres una gran esposa? ¿O simplemente está pasando de largo esta instrucción? Y la Escritura dice: lo que oísteis en mí. ¿Sabes? ¿Qué están oyendo tus hijos en casa? ¿Qué palabras están oyendo? Si tú te reúnes con tu esposa o con tu esposo a murmurar de otras personas, lo que tus hijos están recibiendo se llama murmuración. Si en tu casa constantemente hay críticas y chismes, tus hijos están recibiendo críticas y chismes. Nunca olvidaré la historia que realmente vivimos, en donde tomaron el vehículo de una persona muy amada por mí y fue rayado de lado a lado con una piedra. ¿Sabes? Este niño simplemente tomó una piedra y atravesó un gran rayón por todo el vehículo. Yo creo que este niño tenía odio en su corazón hacia esta persona, por lo que sus padres habían hablado cuando estaban en su casa y en presencia de sus hijos. Tú puedes generarle una raíz de amargura a tus hijos con tus palabras. Conozco muchos hijos de padres separados que odian a mamá, que odian a papá por las palabras que uno de ellos habla hacia el otro. Conocí a una niña que tenía gran odio hacia su padre porque sus padres eran separados y mamá hablaba muy mal de papá. Decía que era un degenerado, un borracho, que no la quería, que él no era el padre de esta niña. A los pocos meses, esta niña tenía una raíz de amargura muy grande hacia este hombre. Mis amados, ¿qué es lo que están oyendo tus hijos? Si tus hijos te escuchan murmurar acerca del pastor en la iglesia, lo más seguro es que ellos terminarán odiando al pastor, no terminarán queriéndolo, y lo más probable es que terminarán apartándose de Dios. La Escritura dice: y lo que visteis en mí. Ahora, ¿qué están viendo tus hijos en ti? ¿Estás viendo puntualidad? ¿Están viendo responsabilidad? ¿Están viendo fidelidad con Dios? ¿Ven en ti que eres una persona de principios? No puedes decirle a tus hijos: congréguese, si ellos ven en ti que no te congregas.
No puedes decirle a tus hijos, diezme en la casa de Dios, lo que es del Señor, porque tal vez tú no lo estás haciendo o lo estás haciendo en la forma incorrecta. No puedes decirle a tus hijos, sujétense, si tú no te sujetas. El poder del ejemplo traerá gloria y restauración a cada familia. Amado, quiero que entiendas que esta enseñanza, el Espíritu del Señor la ha traído para ti en esta hora. Este estudio bíblico nos muestra cómo el mismo apóstol Pablo se atrevía a decir: lo que aprendieron, lo que vieron, lo que oyeron en mí, hagan esto y el Dios de paz estará con ustedes. Acompáñame a la carta a Tito, capítulo 2. Carta a Tito, capítulo 2, en el versículo número 6. Dice la palabra del Señor: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, sinceridad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Me gusta el versículo número 7, pues dice que te presentes tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Sabes? La Escritura dice que nos presentemos, mis amados, en todo como ejemplo. Mis amados hermanos que están escuchando en estos momentos este tiempo con Dios, este estudio bíblico, este es un momento para reflexionar. Este es un tiempo para hacer un alto en el camino y entender que las personas a nuestro alrededor comenzarán a convertirse y a entregarse al Señor con nuestro ejemplo. Tus hijos son un reflejo de lo que tú eres. No puedes exigirle a tus hijos que sean ordenados si tú no eres ordenado. No puedes exigirle a tus hijos que sean aseados si tú no eres aseado. No puedes exigirle a tus hijos que respeten si tú no respetas. Nunca olvidaré una escena cuando yo tenía escasos 10 años de edad. Papá se encontraba en casa un domingo en la noche y me dijo alrededor de las 6 de la tarde, juntamente a mi madre y a mis hermanos, se refirió a nosotros, diciéndonos que fuéramos a la iglesia, que fuéramos a orar y a pedir y a darle gracias a Dios por todo lo que le había hecho en la semana. Pero él no se levantaba de la cama. Él seguía viendo en su cama un partido de fútbol. Entonces me referí a mi padre y le dije que por qué no nos acompañaba a él, que por qué él no se levantaba e iba con nosotros. Él, muy furioso, me regañó y me dijo: vaya a la iglesia y no reclame ni me diga nada. ¿Qué ejemplo me estaba dando mi padre en ese momento? Simplemente me estaba ordenando ir a un lugar al cual él no iba. El ejemplo, mis amados, traerá gloria de Dios. Nunca olvidaré cuando leí un libro escrito por el pastor David Joggin Cho, en el cual hablaba de este mismo tema del poder del ejemplo, en un tiempo en el cual fueron de la iglesia de Corea a otra nación más de 200 líderes de su iglesia a una convención. Y cuando llegaron al hotel donde se estaban alojando, al siguiente día las camareras que ingresaban al hotel a cada una de las habitaciones para hacerles el aseo rutinario, se encontraban con un común denominador, con una sorpresa. Las camas se encontraban tendidas en todas las habitaciones donde estaban los líderes de esta iglesia. La loza del desayuno estaba recogida, los espejos limpios, las tazas y las papeleras estaban desocupadas y todo estaba en orden. Las cortinas abiertas y parecía como si no hubiera dormido nadie en ese lugar. Las camareras se asustaban y se preguntaban las unas a las otras que cómo había encontrado su habitación, y todas en todo el hotel decían lo mismo. Habían encontrado todo ordenado, todo impecable.
Enseguida, en la noche, cuando regresaron de haber dado una conferencia todas estas personas con su pastor y llegaron al hotel, el gerente administrativo del hotel buscó al pastor y le pidió que por favor dictara una conferencia en ese hotel, porque todos sus empleados necesitaban ser como esos líderes que habían estado en su hotel alojados. Esa misma noche, el pastor Cho, en el auditorio de ese hotel, compartió un tema de liderazgo, ejemplo y responsabilidad. Más de 300 personas se convirtieron a Cristo en aquel momento por el poder del ejemplo de un grupo de líderes que ordenadamente, respetuosamente, amorosamente y llenos del Espíritu Santo fueron alojados en aquel hotel. ¿Qué ejemplo das tú cuando estás haciendo fila en un banco? ¿Eres de las personas que se cola? ¿Qué ejemplo das tú cuando tienes que pasar a tomar alimento? ¿No te importa nada si estás haciendo fila u otras personas las están haciendo? ¿Quieres pasar por encima de los demás y tomar la porción más grande, la más numerosa? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estás dando con los ancianos? ¿Qué ejemplo estás dando con tus hijos? Cuando te encuentras un celular, simplemente tomas la SIM card, la botas y dices gracias Señor por esta bendición que me diste. ¿O buscas cómo llamar a los contactos que están en ese teléfono para regresarle aquel instrumento a esa persona? Tal vez te encuentras una billetera en el autobús o en el taxi o botada en la calle y eres de los que toma el dinero y devuelve los papeles. ¿O eres del que toma el dinero y bota los papeles? ¿O eres de la persona que busca en las entidades bancarias, en la policía y en otros lugares un medio de cómo regresarle intacta la billetera y su dinero a esa persona? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo damos diariamente? Este es un llamado en este estudio bíblico, en este tiempo con Dios, para comenzar a dar ejemplo. Líder de iglesia que me estás escuchando, eres el que más participa en la iglesia, levanta sus manos, canta, alaba, adora a Dios, es sujeto, obediente, respetuoso, fiel en todas las áreas, en sus primicias, en sus diezmos, en sus ofrendas, en el horario, en su congregación, ¿o no estás dando ejemplo? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu ejemplo? Te dice el Señor. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Te dice el Señor en esta hora. Escúchame bien, amada oyente, amado oyente que estás escuchando este tiempo con Dios. ¿Qué ejemplo estás dando como ciudadano? ¿Eres de los que evade impuestos? ¿Eres de los que no respeta las normas de tránsito? Tus hijos conducirán el auto como vean a su padre conducir. Tus hijos respetarán las señales de tránsito como vean a sus hijos respetarlas. ¿Qué ejemplo estamos dando? Más que un estudio bíblico en esta hora, es una reflexión que el Espíritu Santo trae para cada persona que está escuchando este mensaje. Es un tiempo, mis amados, muy especial para dar verdaderamente ese ejemplo que debemos dar hacia toda la sociedad. Padre que me estás oyendo, si tú no quieres que tus hijos fumen, suspende el cigarrillo. Si tú no quieres que tus hijos terminen en un mal camino, rompe tú con el mal camino. Si tú no quieres que tus hijos se divorcien, restaura tu hogar. Si tú no quieres infidelidad en el matrimonio de tu hija o de tu hijo en un futuro, no permitas la inmoralidad en tu casa. Tú mismo, escúchame bien que estás oyendo, tú mismo labrarás el destino de los tuyos a través de tu propio ejemplo. Hay una regla de oro, mis amados, y para eso quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Es la regla de oro del pueblo de Dios. El versículo número 12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,
porque esto es la ley y los profetas. Amén y amén. Esto, mis amados, se conoce como la regla de oro. Esta es la regla en el reino de los cielos. Si tú quieres que los demás vivan un patrón, muéstralo tú y hazlo tú. Si tú quieres que ellos vivan la gloria de Dios y caminen en victoria, entonces tú camina en victoria y tú métete con la gloria de Dios. Amada iglesia que estás escuchando en esta hora, amado pastor que estás conectado en estos momentos, si nosotros no ayunamos, no mostraremos el poder del ejemplo. Si nosotros no adoramos, no mostraremos el poder del ejemplo. ¿Sabes? En una oportunidad vi a un pastor como mientras la iglesia adoraba, él se encontraba chateando por redes sociales desde su teléfono. ¿Qué ejemplo estaría dando este predicador para los jóvenes de la iglesia? ¿Qué ejemplo estaría dando, mis amados? Es importante que comencemos a dar ejemplo. Es importante que comencemos, mis amados, a respetar para que los demás nos respeten. Es importante comenzar a dar si queremos recibir. Así que yo quiero en esta hora hacer una oración por toda persona que dice: yo necesito comenzar a dar un mejor ejemplo. Un ejemplo como el que dio Jesús. Antes de orar, quiero que me acompañes al primer libro de Crónica. Primer libro de Crónica, capítulo 29. Y quiero mostrarte algo del poder del ejemplo. Primer libro de Crónica, capítulo 29. Y voy a leer desde el versículo número 1 y quiero que estés atento conmigo en la lectura. Dice la palabra del Señor así: Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra es grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. El verso 2 dice: yo, escúchame bien, David dice: yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. El verso 3 dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, escúchame bien, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esto fue lo que preguntó David. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Amén y amén. Me gusta, mis amados, la actitud de David, porque David se levanta en medio de toda una multitud y declama delante de todo el pueblo que él ha preparado. Escúchame bien, dice: yo he preparado con todas mis fuerzas. Y comienza a hablar de lo que daría personalmente para la casa del Señor. Luego de hacerlo primero él, le pregunta al pueblo, en medio de la multitud: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor?
El pueblo, al haber visto el ejemplo de David, comenzó a levantarse voluntariamente de todo corazón a dar para la obra de Dios. Esto simplemente es un ejemplo que nos da la Escritura de cómo un hombre utilizó el poder del ejemplo para estimular a otros a hacer lo bueno, agradable y perfecto delante del Señor. ¿Cuál es tu actitud? ¿Y cuál es tu ejemplo? Así te seguirán los demás. La Escritura dice, mis amados, que hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y echarse en el mar, que hacer tropezar a uno de mis pequeños, dice la palabra. Por eso, mis amados, cuando no somos buen ejemplo como padres, cuando no somos buen ejemplo como esposos, como ciudadanos, como miembros de la iglesia, como líderes, como pastores, estamos poniendo un tropiezo en el corazón y en el camino de aquellos que van entrando al reino de los cielos. Así que voy a orar para que el Señor levante en ti en esta hora un ejemplo de vida, un ejemplo que deje huella, un ejemplo que marque corazones, que las personas te reconozcan a ti y se acuerden de ti como una persona de gran ejemplo, como una persona de grandes frutos. Que las personas te recuerden a ti el día que partas de este mundo como el gran esposo, como el gran padre, como el gran hermano, como el gran amigo. Que las personas sientan tu ausencia porque dejaste una gran huella aquí en la tierra. Y Padre, en esta hora, por cada oyente que está conectado, Señor, cada padre de familia, cada madre de familia, cada hogar que está aquí ahora en este estudio bíblico, en este tiempo con Dios. Señor, yo declaro que las puertas se abren y que el poder del ejemplo se activa. Y que así como lo hicieron, Padre eterno, los discípulos tuyos, los cuales se quitaron sus mantos y los tendieron para ti, y luego una multitud fue estimulada a quitarse sus mantos, a tenderlos para ti. Yo te pido, Señor, que ellos estimulen con su ejemplo bueno y agradable ante ti a sus hijos, a sus vecinos, a su familia, a su generación. Yo bendigo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, a cada oyente que está conectado, a cada mujer que me escucha, a cada madre soltera. Ella será mamá y papá, pero será el mejor ejemplo. A cada varón que está conectado, será el mejor esposo, responsable, un hombre íntegro y de principios, para que sus hijos crezcan bajo este mismo patrón. Yo declaro, Padre eterno, que nuestro ejemplo, aún en nuestras actitudes, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, de cómo vivimos nuestra vida, estimulará para bien a otros. Libra, Señor, a tu pueblo de malos testimonios y de mal ejemplo. Libra a tu pueblo de malos testimonios como trabajadores, como empleados y como empleadores. Señor, que cada persona tenga que decir verdaderamente, este es un hijo de Dios. Verdaderamente es una persona que huele a Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me escuchas y sé que tú levantas a esta persona que está escuchando este tiempo con Dios. Gracias, mi Rey. A ti te damos la gloria, la alabanza y el honor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amado, qué bendición que el poder del ejemplo haya llegado hoy hasta tu casa, haya llegado hoy hasta tu vida. No sé si estás escuchando este estudio bíblico a través de la internet, o tal vez por tu celular, o por la radio, por la televisión, o tal vez estás escuchando uno de nuestros audios en DVD. Lo único que puedo decirte es que si tú eres verdaderamente un ejemplo, comenzarás a ver la gloria de Dios en toda tu casa. Si tú verdaderamente das ejemplo como empleado, las personas aún se pelearán y buscarán tu favor, tu trabajo, tus manos, por ese buen ejemplo que eres. Te bendigo en el nombre del Señor y declaro que viene un tiempo de mucha bendición para tu vida. Espera una próxima emisión de Tiempo con Dios.
Que el Señor te bendiga. Y recuerda esta frase, que nunca la pierdas de tu horizonte. La palabra que declaraba Roma en los tiempos de Jesús. Exempum docet, exempum docet. El ejemplo enseña, el ejemplo enseña. Que Dios te bendiga. Y te dejo una vez más con esta canción de Dani Berríos, Señor, yo quiero ser como tú. Que nunca se te olvide que tus hijos van a querer ser lo que tú eres. Por eso tú tienes que ser como el Señor. Dios te bendiga. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame. Que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
puedan ver. Señor, ayuda.